Como dice acá en el fijado, hoy vamos a tener una charla de tenis, de arbitraje, con una colega, con una amiga, que en cualquier momento se va a conectar con nosotros y vamos a tener la opción de estar charlando un poquito de arbitraje, una vez más, en esta opinión, en esta oportunidad, vinculado más a la mirada de la mujer. ¿Sí? Vamos a tener a Yamila Jale, la mejor jueza de silla que tenemos en el país, una de las mejores de América Latina. Me alegro que podamos estar en contacto. ¿Cómo estás, Yamila? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Esto de la tecnología no es lo mío, pero, pero bueno, parte de las cosas que aprendemos en esta cuarentena. Bueno, vos sos joven, eso déjalo para mí, la parte de la tecnología. Bueno, Yami, yo te presenté de alguna manera, pero me gustaría que lo hagas vos también. Te presentes, digas un poco tu historia brevemente, lo que tiene que ver con el arbitraje. Bueno, para los que no me conocen, soy Yamila Jale, soy árbitro de tenis. Yo empecé desde muy chiquita jugando al tenis. Estuve toda la vida ligada a este deporte que me dio muchas cosas. Y bueno, empecé, como le decía, 4 o 5 años, muy chiquita, a jugar y desarrollé una casi carrera como jugadora profesional. Jugué a nivel Futures de ITF. Después de eso me fui a jugar a Francia, donde me quedé varios años. Durante varios años fui a jugar allá por algunos meses, en la época que allá es primavera y verano. Y bueno, después de eso fui entrenadora, hice los cursos para convertirme primero en profesora, después en entrenadora de tenis. Y ahí, bueno, ya hacía unos años que estaba, unos 3 o 4 años que estaba trabajando de eso y vi la posibilidad de hacer el curso. En ese momento, bueno, creo que por estar en el ambiente seguramente me habrá como llegado la información y a mí siempre me interesó cualquier cosa que esté ligada al tenis, con lo cual esto era algo más que despertaba mi interés. Y bueno, hice el curso, el primer curso de juez de línea nacional y ahí empecé como a desarrollar mis dos actividades, que eran el arbitraje y ser entrenadora y profe de tenis. Hasta que, bueno, llegó un momento en el que tuve que elegir, en el que ya tenía que empezar a viajar bastante, si quería seguir con el arbitraje, tenía que dejar algunas cosas para poder tener otras, y bueno, así empezó Está muy esta bien, aventura. llegó el momento de elegir. A ver, yo quiero contarles que cuando Yamila empezó en el 2011, si no me equivoco, ¿no? Yamila, fue tu curso. 9 años después, Yamila es una de las dos árbitros latinoamericanos, mujer, que se dedica a full time a esto y que trabaja en todos los Grand Slam. O sea que ese paso de el curso inicial a trabajar en la cancha central de Roland Garros le llevó a Yamila casi 10 años, para que vean que es algo de un día para el otro y no se puede hacer acortar tiempo, dice, ¿no? Pero vos estabas de que eras jugadora, que eras entrenadora. Mucha de la gente que nos pregunta el tema de los cursos de arbitraje nos dice. Bueno, sí, sí, la verdad que yo siento que sí, que me ayudó bastante. Entonces, decíamos, ¿te sirvió o no te sirvió haber sido jugadora en tu carrera arbitral? Sí, la verdad que yo siento que me sirvió mucho, más que nada en dos aspectos. El primero y el más lógico me parece que es, habiendo estado adentro de una cancha de tenis tanto tiempo, me da cierta seguridad, cierto sentimiento de que estoy como en mi hábitat, como en mi lugar de confort, y eso ayuda mucho a la hora de tener que enfrentar desafíos cada vez más importantes a medida que uno va creciendo quizás en esta profesión. Tenés partidos más difíciles, estadios más grandes, lugares más lejos de casa,
y sentir que estás en un lugar que uno lo siente como si estuviera en casa, que es lo que me pasa a mí cuando estoy en una cancha de tenis, ayuda mucho a que todo lo demás sea un poquito más fácil o un poquito más llevadero el tema de la adaptación, más que Claro, nada. claro. Y bueno, y particularmente en la superficie de clay, de polvo de ladrillo, que es donde yo me siento más cómoda. También ayuda el hecho de haber estado siempre en una cancha de tenis, haber visto marcas desde que soy muy chica, haber aprendido a leer marcas desde que soy una niña prácticamente. Entonces eso, Sí, sí, hay sí. cosas que quizás uno no se da cuenta y salen solas porque ya están automatizadas, y eso ayuda. Creo que en la práctica, ¿no? Se ve más que en el Sí, conocimiento, porque el hecho de haber, como vos dijiste, de haber leído marcas, como decimos los árbitros, desde que empezaste tu carrera, desde que empezaste a jugar al tenis, obviamente que cuando después vas a una cancha central de un torneo y ves una marca, hace 25 o 30 años que estás viendo eso, entonces sabes de qué se trata, ¿no? claro. Es el gran secreto de cómo leer una marca, que a nosotros los árbitros es muy difícil explicarlo al que no jugó. ¿Sí? Yo creo que ahí un poco tiene que ver la ventaja. Después, de otro lado, me parece que es relativo. Sí, sí, totalmente. Me parece que quizás la parte más técnica, más de eso, por ahí de leer una marca o de entender una superficie, quizás eso uno ya lo tiene con uno, habiendo jugado, y bueno, después solo queda adaptarse al entorno y seguir los procedimientos y te queda más espacio quizás para ocuparte de las cosas nuevas y de las cosas difíciles, y eso es como un Exacto. problema menos, Es una quizás, que uno preocupación tiene. menos. Una Exacto. preocupación menos. Tal cual. Yami, y a ver, mujer, viajante o persona que viaja siendo mujer, ¿cómo lo sentís? ¿Te tuviste que adaptar a cosas que pensabas que te iban a costar? ¿Ves diferencias con respecto a los hombres? Sí, para empezar, a mí me tocó cuando yo empecé a viajar a los primeros torneos fuera de Buenos Aires, no todavía fuera del país, pero cuando empecé a viajar a los Futures, y a hacer las giras de Futures dentro del país, y por ahí era pasar varias semanas seguidas en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, X. Y a mí me tocó durante esos 3 o 4 años más o menos que lo hice, que viajé a prácticamente todos los torneos, me tocó ser la única mujer. En 9 de cada 10 torneos, cuando no en 10 de cada 10, era la única mujer. Y sí, me tuve que adaptar a cosas que son normales. No, qué sé yo, cuando uno, para la gente por ahí que no sabe, cuando uno se va de gira, no importa si es al interior o si es a Asia, uno está una semana en cada lugar, que es lo que dura un torneo de tenis, y comparte con sus compañeros absolutamente todo, porque todos nos quedamos en el mismo hotel, todos comemos en el mismo lugar, todos estamos trabajando en el club todo el día y se genera un vínculo bastante particular, porque por un lado no somos amigos, somos compañeros de trabajo, pero por otro lado estamos todo el día juntos y muchas veces se comparte más con esa gente que con la propia familia, con lo Sí, cual, y muchas veces uno termina teniendo una relación de amistad con muchos de esas personas con quienes comparte. Y bueno, lógicamente en un grupo de varones no es lo mismo, no son las mismas charlas, no son los mismos chistes, no es la misma dinámica que en un grupo de mujeres o que en un grupo mixto. ¿Cómo Eh, te sentiste? ¿Cómo te sentiste en ese mundo varonil en tus comienzos? Porque creo que, a ver, un trabajo nuevo como este que estás empezando o que estabas empezando en ese momento, tiene un montón de condimentos que no conoces, tiene un montón que no conoces, y encima a veces en un ambiente que no tenías por ahí una amiga como para, no sé. sí, bueno, al principio, como te decía, me tuve que adaptar a ciertas Entonces, cosas. ese ambiente masculino, ¿lo sentías de qué manera cuando eras la única entre 5, 6, 7, al margen de los jugadores, ¿no? Porque también recordemos que eran por ahí torneos de hombres, donde eran todos, obviamente, partidos de hombres,
todos árbitros hombres, y Yamil ahí haciendo sus primeras armas en el Te arbitraje. decía, sí, al principio fue difícil, fue una situación de adaptación a todas estas cuestiones cotidianas bueno, de desayunar todos juntos, de comer todos juntos, de ir a cenar, de estar trabajando, en fin, tuve un buen día, tuve un mal día, no tengo a nadie por ahí para contárselo, y todo ese tipo de cosas sí fue una adaptación, pero sí también me sirvió mucho. Me sirvió mucho, me hizo mucho más fuerte. Agradezco haber vivido eso, que si bien fue difícil al principio, más que nada por esto que te digo, por las cosas por ahí más cotidianas, más que por el trabajo, porque una vez que estamos adentro de la cancha, todas las canchas miden lo mismo, o sea, Son 2 contra 1 igual, estamos, ¿de qué manera? exactamente. El tema es por ahí esto de afuera de la cancha, de tener que convivir, como decíamos, las 24 horas con la misma gente y no por ahí tener a alguien de tu mismo género como para poder charlar ciertas cosas, nada Sí, sí. demasiado complejo, pero quizás en 5 o 6 semanas seguidas se empieza a notar la falta de alguien cercano. Pero bueno, también eso hizo que genere vínculos muy lindos, que hoy tenga amigos en el arbitraje, que además de trabajar juntos, voy a comer un asado a la casa, y esas cosas que te da este deporte, la verdad es que son muy lindas, son algunas difíciles de vivir y de transitar, pero todas suman un montón y en mi caso particular al menos yo aprendí y todas me sirvieron, Está muy bien. sobre todo las Y más duras. contame, o contanos, afuera, ¿cómo lo vivís esto? Cuando te tocó empezar a salir, ¿cómo veías esta situación de cuando hacías torneos de hombres, por ahí compartir lo mismo, y quizás con gente que no hablaba tu idioma, porque de repente los partidos eran en inglés, los árbitros eran de otros países? Sí. Bueno, como todo, al principio es más difícil, pero también por otro lado, eh, como era una situación o es una situación muy particular en nuestro país, en este momento, yo quizás soy la única árbitro mujer que está viajando y entonces yo por ahí no conocía o no tenía tanto contacto con una mujer acá, pero cuando empecé a salir me di cuenta que había otras mujeres en el mundo que quizás vivían una situación similar en su país, con su federación, que quizás también tenían muy pocas mujeres, y bueno, también eso estuvo bueno porque al principio te da mucho tema de conversación, es como que, bueno, ves una mujer y decís, bueno, vamos a charlar de algo, y está bueno porque te ayuda a practicar el idioma, porque te ayuda a abrirte y a conocer gente de otros lados, que es una de las cosas más lindas que te da esta profesión, de conocer gente nueva, lugares nuevos, formas diferentes de ver las mismas cosas que ve uno, pero con otros ojos, y eso está muy bueno, suma muchísimo, y como tuve una adaptación un poco, quizás un poquito más larga de lo normal, por esto que les contaba, de que empecé a viajar y eran todos hombres, y las primeras veces que estaba tantas semanas fuera de casa, habiendo pasado por eso, ya no fue tan complicado quizás Claro, la segunda claro, adaptación. claro, O en claro. todo caso, digo, bueno, si pasé eso y todo resultó bien, ¿por qué esta vez no? ¿Estás Así lista que, para hablando de tu proceso, de tu pase? Te saluda una amiga tuya, una amiga nuestra, Silvana Palaciano, que dice que sos un ejemplo de esfuerzo y profesionalismo. Así que, bueno, un saludo muy grande, un nada, saludo muy un grande para saludo también. ti. Sí, a ver, Yami, ¿cómo es un día tuyo? ¿Llegás o te levantás, tenés 2 partidos, un día martes o miércoles en cualquier torneo del mundo que se te ocurra, tenés 2 partidos? ¿Cómo es tu día? Tenés uno a la mañana, 11 de la mañana primer turno, y uno no antes de las 4 de la tarde. Contanos un poquito tu día. Bueno, es bastante bien, esos horarios están bastante bien. Te acomodé Tengo tiempo de bien, ¿viste? almorzar Como en el medio, supervisor te acomodé bien el día. totalmente. Bueno, un día mío es primero que nada, muy ordenado. Yo ahora hago mucho la diferencia entre cómo es un día mío trabajando, cómo es un día mío cuando no trabajo.
Y bueno, el trabajar en esto te da mucho orden con los horarios, te da mucho orden, o a mí por lo menos, con la alimentación y con el ejercicio, y al ser toda una rutina, para mí, que soy una persona bastante estructurada, se me hace mucho más fácil quizás, o me siento más como pez en el agua, quizás cuando estoy trabajando, que cuando no tengo nada para hacer. De repente se me desordena todo y me cuesta por ahí encontrar un orden para las cosas. Pero un día mío me levanto con tiempo para desayunar, normalmente desayunamos en el hotel, así que me levanto, desayuno, me pego una ducha con el tiempo necesario para hacer todo sin correr. Después seguramente algún transporte nos lleva al club para estar una hora y monedas antes del inicio de los partidos. Si mi partido es a las 11 de la mañana, voy a llegar entre las 9 y media y las 10 seguramente. Me preparo, busco todas las cosas que hay que buscar para ir a un partido, sobre todo cuando es el primer partido del día. Eh, y llevo todo para la cancha, no me gusta estar corriendo, a mí me quita mucho de eje no tener tiempo para cada cosa o sentir que tengo que hacer algo a las apuradas, quizás una cosa que hago a las apuradas y ya me Esto quiebra toda la rutina. puede pasar, te quiebra la rutina, te quiebra el timing del día. Exactamente, exactamente. Nosotros entendemos esto de la estructura y de no romper la estructura, de cuán importante es eso. Hago mi partido, termino mi partido, hago lo que tengo que hacer, voy a la oficina, llevo lo que tengo que llevar, reporto lo que tenga que reportar y bueno, tengo bastante tiempo para comer. Si mi segundo partido es a las 4 de la tarde, estoy súper bien. Habré Buen tiempo. desayunado seguramente a eso de las 9, así que a las 2, 2 y media de la tarde me puedo ir a almorzar y hacer el mismo procedimiento para mi segundo partido. Y bueno, ya después, si una vez que termino los dos partidos, si preguntaré si me necesitan, si hay que quedarse como backup o como lo que sea. Y bueno, después Bueno, ya el empieza supervisor, el supervisor te dio el release, te puedo decir. exactamente. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Escuchame Amigo el una supervisor. cosita. ¿Y algún top gracioso? Algo que digas, me pasa esto siempre antes del partido, lo quiero ver, lo puedo modificar y no me va. Yo siempre entro con la pierna derecha a la cancha, pero no sé hacer. Bueno, eso sí, siempre, Siempre. Sí, siempre. muy bien. A la cancha y cuando subo a la silla, también subo con el pie derecho, el primer escalón. La El primera problema vez, es no, cómo no te, va- siempre. el problema es cómo te bajás, no cómo te subís. Bajá como podés. Ahí Vamos, ya no, pues, no, está muy sí, bien. como podés. Está muy bien. Pero bueno, lo que te decía, cuando termina el día laboral, digamos, ahí empieza como el día de uno, ¿no? Porque es importante que, aunque uno está lejos de casa, es importante tener rutinas y cosas para hacer para seguir sintiéndote que estás en casa, porque si no llega un momento que se puede llegar a ser un poco difícil, tantas Sí, semanas seguidas. Así que normalmente si el gimnasio tiene hotel, perdón, si el hotel tiene gimnasio o si hay un gimnasio cerca, me gusta todos los días, si puedo, ir un rato, este, relajada, no hago nada demasiado complejo ni demasiado fuerte, simplemente pero hago algo, o sea, necesito como esa actividad de hacerla quizás todos los días hay que para sacar la mantener, tensión, hay que liberar las tensiones del partido. exacto, A exacto, y mí mantener me un eje cuesta por eso también. mucho ir al gimnasio a la mañana porque no sé cómo va a ser el día. Siempre prefiero en Claro, esos casos ir al gimnasio a la tarde. Pero bueno, sí, va en modos y en rutinas. Yami, les sí. digo a la gente también que nos está siguiendo en buen número, que hay preguntas que pueden preguntar lo que quieran. Yo voy a ir haciendo una rápida selección y vamos a ir respondiendo, las voy respondiendo Yami en este caso. Yo acá soy un poco el moderador nada más. Mi última pregunta para vos, Yami, es, estamos en el 2020, vamos a pensar que es un año atípico, ¿sí? No sabemos cuándo vamos a volver, pero si este fuera un año normal, ¿cómo te ves de Yamila Jale en el 2025?
Y ¿Me ojalá, escuchás? ojalá siguiendo arriba de una silla, es lo que a mí me gusta, es donde me siento bien, rodeada de la gente que realmente en estos días me di cuenta que estando todos encerrados y uno elige con quién conectarse y a quién llamar y con quién hacer una videollamada para hacer un poquito de causa común y en estos momentos te das cuenta la cantidad de relaciones y la cantidad de amigos que hiciste por el camino, y eso, en definitiva, es lo que queda, ¿no? Porque cuando todo esto pase, lo que va a quedar es eso. Y eso es una de las cosas que a mí más me interesan de lo que hago, una de las cosas que más me gustan. Y ojalá de acá a 5 años, arriba de una silla. Sí. Bueno, yo me voy a pelear ahora con Sole Palleiro, que dice que ojalá sigas en los torneos de menores. Eh, sí, ojalá. A mí me junto con Sole, seguramente verte en los mejores partidos a nivel internacional. Y a veces se complica compatibilizar un poco esos partidos en Roland Garros, en US Open, o donde sea, con un torneo de menores. Ojalá podamos, pero no es fácil compatibilizar los calendarios. Hay alguien que nos está Siempre, preguntando, ojalá. Un Yami, saludo muy grande a todos. que nos pregunta si querés responderlo vos, si una persona con discapacidad puede hacer el curso en silla de ruedas específicamente. Bueno, a ver, el trabajar de árbitro implica muchas veces moverse, creo, vos lo dijiste en tu charla el otro día, te escuché que incluso para ser juez de línea uno tiene que tener buen estado físico y poder moverse con facilidad, porque incluso desde los niveles iniciales es fundamental esto, así que bueno, claramente depende de la discapacidad de cada uno, Sí, pero sí hay que tener en yo, cuenta cuáles son las cosas, digamos, imprescindibles que hay que poder sí, hacer. sí, yo diría que a nivel formativo no habría ningún inconveniente, obviamente, estar en silla de ruedas. A nivel práctico, ahí nos encontraríamos quizás con alguna situación de trasladarse a los torneos, mismo en el torneo. Pero bueno, a la gente que nos preguntó esto, le diría que sí, con todo gusto. A nivel formativo, estamos encantados de poder formarlos, ¿sí? Valga la redundancia. Alguien dice que Seguro. ojalá que tengamos el final de Roland Garros. Ojalá, esperemos eso. Ojalá. Eh, Tendríamos que mejorarlo. Bueno, yo no lo voy a mejorar, vos tenés tiempo de mejorar tu francés. El mío ya Sí. no tiene arreglo. A ver, alguien más nos está preguntando. A ver si tengo una pregunta más que me quedó colgada. Dale. ¿Cómo ves el arbitraje nuestro, el arbitraje local, regional en Argentina, en relación a tu experiencia en el mundo? Sí, has estado en muchísimos países y en muchísimos torneos espectaculares. Y bueno, ¿qué te parece que podemos encontrar de bueno, de diferencias, en qué podemos trabajar más? Sé que a veces lo podemos charlar quizás privado, pero no tenemos nada para ocultar y lo podemos contárselo a la gente también. Bueno, cuando yo empecé a salir y empecé, inevitablemente uno empieza a comparar, a ver cómo lo hacen en otros lados, cómo es, y la verdad es que el nivel de los árbitros de nuestro país es muy bueno, muy bueno. De hecho, Árbitros. Bueno, entonces me decías que los árbitros de Argentina son muy buenos en relación a otros países. sí, porque la verdad es que yo, a ver, pensaba que estábamos por la región en la que estamos, por un montón de factores que influyen, digo, bueno, sé, los árbitros súper, los árbitros, y sí, son muy buenos, pero ninguno de nosotros tenemos nada que envidiarles. Es simplemente, me parece que una cuestión de oportunidades, de que si uno vive en un continente donde en 1000 kilómetros tenés 7 países, hay muchas más posibilidades de tener torneos, es mucho más barato viajar, y hay muchas cosas que hacen que quizás un árbitro de otro lugar, de otra región, se desarrolle a otro ritmo,
pero a priori, al nivel inicial, somos buenos. De hecho, los que tienen la posibilidad de salir y de competirles de igual a igual a otra gente de otros lugares, lo han hecho de forma excelente. Entonces, me parece que es simplemente una cuestión de la región en la que estamos, de que el país es muy grande a nivel territorial, de que son otras realidades económicas las que vivimos en este lado del mundo, pero la verdad es que me sorprendí cuando vi eso para bien y me gustó. Que nosotros como departamento, bueno, y anteriormente yo cuando lo hacía o lo hice los últimos no sé qué cantidad de años, pero lo que se firman son las aplicaciones para que los árbitros determinados vayan a tal o cual torneo. Hay alguien que tiene como que apoyar ese pedido, ¿no? Un poco para contarle a la gente, Yami para aplicar a Roland Garros, bueno, ahora no porque ya tiene un nombre, pero la primera vez, así como Yami cualquiera de todos nosotros, hay alguien que está por encima de esa persona en su país que tiene que certificar y decir, bueno, vaya Mila Halle de Argentina y no va otra persona. ¿No? Es como un apoyo que se le da con una firma, con un mail de recomendación. A veces funciona, a veces no, y la realidad es que no hemos, yo no recuerdo por lo menos, tenido en los últimos, no sé, que determinada cantidad de años, alguien que la verdad que el que me mandaste, medio flojo. Quizás el que a veces mandamos por ahí afuera de la cancha, ¿no? Y quería también Yami charlar con esto. Nosotros siempre decimos que un árbitro es adentro y afuera. Y a veces quizás afuera de la cancha se termina de cerrar la figura del árbitro y termina siendo casi tan importante como lo que haces adentro de la cancha, ¿no? Sí, correcto. Y eso se va intensificando cuanto más alto es el nivel. Cuanto más arriba va llegando y cuanto más tiempo transita uno por esta carrera, empieza a cobrar cada vez más importancia el off-court, como le decimos nosotros, el afuera de la cancha, porque llega un punto que, en definitiva, dentro de la cancha, como yo decía antes, son todas las canchas iguales, cada uno tendrá diferentes cosas, diferentes virtudes y diferentes cosas para trabajar como árbitro específicamente en la silla, pero eso todos tenemos cosas buenas y cosas para trabajar. Fuera de la cancha, como les decía, compartiendo durante tanto tiempo seguido con las mismas personas, se aprende a esto, a hablar con el que por ahí si estuvieras en días y de repente te das cuenta que gracias a que interactuaste con esa persona, te encontraste con una persona que nunca te hubieras imaginado o que aprendiste algo que nunca hubieses pensado, es alguien que tal vez ni le hubieses hablado si estuvieras en tu casa y de repente esa persona te hizo pasar un buen rato a 15.000 kilómetros.